La foto, que no debería existir, parecía una simple imagen familiar de finales del siglo XIX. Sin embargo, cuando la mirada se detenía en la niña del centro y una lente ampliaba los detalles, quedaba claro, en la fotografía había algo que no encajaba dentro de los marcos habituales de la historia. La historiadora y especialista en fotografía antigua, Carmen Rodríguez, subía con cuidado por la escalera crujiente hacia el desván de la casa de la familia Mendoza. La había invitado Elena Mendoza, una mujer de 78 años que decidió revisar las reliquias familiares antes de vender la casa que había pertenecido a su linaje por más de un siglo. Mi bisabuela era una apasionada de la fotografía, explicó Elena, sacando carpetas y cajas de los baúles. Tenía uno de los estudios más avanzados en la calle Sierpes. Para una mujer de aquella época, eso fue algo revolucionario. Carmen examinaba con cuidado daguerrotipos y placas de vidrio, hasta que Elena le entregó un retrato en un marco de plata labrada. En él aparecía una familia acomodada en el patio de una típica casa andaluza. Un hombre con levita, una mujer con corsé, dos niños con pantalones bombachos y una niña de unos 8 años con vestido blanco de encaje. Son mis antepasados, 1895, dijo Elena con tristeza. Mi abuelo Francisco, mi abuela Isabel, los hermanos Andrés y Miguel y la pequeña Esperanza. Carmen acercó la fotografía a la ventana para verla mejor. La nitidez era sorprendente para finales del siglo XIX, pero lo que más la inquietó fueron los ojos de la niña. Su mirada era demasiado profunda, demasiado adulta. ¿Qué fue de ella?, preguntó Carmen, percibiendo un temblor en la voz de la anciana. Elena guardó silencio. Finalmente murmuró, desapareció 3 días después de la foto. La buscaron una semana. La encontraron en el puerto, ahogada en el Guadalquivir. Nadie supo cómo llegó allí. Un escalofrío recorrió a Carmen. Aquella imagen, que al principio había parecido una simple reliquia familiar, estaba impregnada de tragedia. El secreto del colgante, ya en su estudio, Carmen encendió la lámpara de queroseno y tomó la lupa. La fotografía era impecable en exposición y composición, pero al fijarse en el cuello de Esperanza, el corazón se le detuvo. Entre los encajes asomaba un pequeño colgante. En él se leía claramente RHC 1623. Esto no puede ser, susurró. La fecha era de 2 siglos y medio antes del nacimiento de la niña. Para aclarar el misterio, acudió al archivo de la Catedral de Sevilla. El archivista, don Emilio Vázquez, halló el acta de bautismo de Esperanza Mendoza. En el margen, con otra caligrafía, figuraba una nota: fallecida en circunstancias sospechosas el 26 de octubre de 1895. En los documentos policiales constaba que la niña había aparecido en el río y que aún tenía en la mano un colgante de oro con las iniciales RHC 1623. La familia aseguraba desconocer su origen. La coincidencia era imposible de ignorar. Ecos del pasado. Carmen siguió investigando. Los vecinos le hablaron de una costurera que trabajó para los Mendoza. Su nieta, doña Remedios, aún vivía. La anciana, al ver la foto, exclamó: mi abuela me contó que la niña había cambiado en las semanas previas a su muerte. Preguntaba sin parar por los antiguos dueños de la casa, por escondites, por objetos olvidados. Siempre llevaba algo colgado bajo el vestido. Decía que era un secreto muy importante, que un día todos lo sabrían. La hipótesis se confirmaba. Esperanza había encontrado el colgante en la casa. Fotografías que no debieron revelarse. Las pistas llevaron a Carmen al antiguo estudio de la bisabuela de Elena, en la calle Sierpes. En el sótano halló decenas de placas de vidrio sin revelar. Una de ellas la dejó helada. Mostraba una sala de una casa del siglo X Bixby. Sobre una mesa, joyas, documentos y el mismo colgante con la inscripción RHC 1623. En el borde, la fecha 1894. Junto a él se distinguían las iniciales en un manuscrito. El enigma de los Herrera de la Cruz. Los archivos municipales revelaron que la casa de los Mendoza se había levantado sobre la antigua mansión de don Rodrigo Herrera de la Cruz, un comerciante de especias del siglo XVII. Rico y sin herederos, dejó escrito en su testamento que había escondido su fortuna en la casa y había mandado fabricar 3 colgantes grabados con RHC 1623 que contenían las claves para hallarla. El tesoro jamás fue encontrado.
hasta que, siglos después, una niña dio con una de esas piezas. El nombre del asesino entre los documentos familiares apareció el de un administrador, Mauricio Vigue. Desapareció justo después del funeral de Esperanza, llevándose dinero. En otras casas ricas donde trabajó también hubo robos. Doña Remedios corroboró, su abuela lo había visto la noche de la desaparición salir de la casa con un saco grande, camino del puerto. Vigue sabía de la leyenda, y cuando la niña no quiso o no pudo decirle dónde encontró el colgante, él decidió silenciarla para siempre. Justicia tardía con todas las pruebas reunidas, Carmen concluyó, la muerte de Esperanza no fue un accidente, sino un asesinato motivado por la codicia. La foto de 1895, que captó por azar el colgante, se convirtió en testigo mudo de un crimen impune durante más de un siglo. Al conocer la verdad, Elena lloró, pero agradeció, al menos ahora sabemos que no fue un accidente. Podemos recordarla como se merece. Tiempo después, Carmen publicó el caso en una revista de estudios históricos criminales. La historia de la pequeña y el colgante maldito se convirtió en símbolo de que la verdad, aunque tarde, siempre sale a la luz. La fotografía de Esperanza quedó en la casa de Elena, ya no como una tragedia silenciosa, sino como un recordatorio: la avaricia mata, pero la verdad es eterna. Epílogo: la verdad en la fotografía con la publicación del artículo. El caso de la pequeña Esperanza Mendoza comenzó a despertar un inesperado interés en los círculos académicos y entre los vecinos de Sevilla. Muchos acudían a Elena para contemplar la fotografía, preguntando si podían verla de cerca. Algunos juraban que los ojos de la niña parecían seguirlos en la penumbra, otros aseguraban que el brillo del colgante se intensificaba bajo cierta luz. Carmen, aunque escéptica ante esas percepciones, no pudo evitar sentir que la imagen conservaba algo más que simples trazos de plata y papel. Había pasado demasiado tiempo frente a esa fotografía como para no advertirlo. La mirada de Esperanza transmitía una súplica muda, un testimonio que había esperado más de un siglo para ser escuchado. Una noche de tormenta, mientras revisaba sus notas en el estudio, Carmen creyó escuchar pasos leves en el pasillo. El viento sacudía las ventanas, pero aquel sonido era rítmico, pausado, casi infantil. Al volverse, no encontró a nadie, solo la fotografía de Esperanza sobre la mesa, iluminada por la llama vacilante de la lámpara. Por un instante le pareció que los labios de la niña se curvaban apenas en una sonrisa de gratitud. Carmen cerró el cuaderno. La historia estaba resuelta, al menos para la justicia de los vivos. Pero en Sevilla todavía se susurra que, en ciertas madrugadas, quien contempla la fotografía demasiado tiempo puede escuchar un murmullo suave: el secreto ya no está oculto. Y entonces, los ojos de la niña parecen más vivos que nunca.